Bueno, vamos a meternos de lleno en este análisis, porque, seamos sinceros, es una situación que a todos nos resulta demasiado familiar hoy en día. Vivimos en una época en la que las empresas generan auténticas montañas de información a cada segundo. Y el reto diario, la verdad, es esa sensación tan abrumadora de ahogarnos en datos B2B. Es como estar nadando a ciegas entre hojas de cálculo y plataformas larguísimas sin sacar ni una sola conclusión en claro. Precisamente por eso, el objetivo de esta explicación es darle la vuelta a la tortilla y transformar esa parálisis en pura acción. Vamos a desgranar paso a paso cómo podemos convertir esa masa incomprensible de números en decisiones superágiles e inteligentes utilizando paneles automáticos. Hay que detenerse en esta frase porque captura una realidad frustrante y lamentablemente muy común en nuestro día a día. Tenemos datos pero no sabemos qué hacer con ellos. Es la típica situación que paraliza equipos enteros. Hoy tenemos más información que nunca, es una barbaridad, pero al mismo tiempo la dirección estratégica brilla por su ausencia. Invertimos un montón de tiempo y dinero captando información en la parte alta del embudo, pero si no tenemos un sistema que traduzca todo eso, los datos se quedan en simple ruido. Y de eso trata exactamente este análisis, de cómo romper ese bloqueo de una vez por todas. Para organizar nuestra hoja de ruta de hoy vamos a pasar por 6 puntos clave. Primero veremos el caos de los datos, luego pasaremos al panel de control y sus pasos de implementación, después veremos ejemplos del mundo real, los errores más comunes y, para terminar, la gestión basada en datos. Empecemos con el punto 1, el caos de los datos, el impacto estratégico de la dispersión. A ver, el coste real de tener los datos esparcidos por 1000 departamentos diferentes no es solo un dolor de cabeza administrativo, es que es una fuga de capital en toda regla. Depender de reportes manuales, donde alguien tiene que ir sacando datos de una plataforma, pasarlos a un Excel larguísimo y luego enviarlos por correo, nos lleva inevitablemente a tomar decisiones lentísimas. Esta información fragmentada genera una falta de control alarmante. Y pensemos en el entorno B2B, donde los ciclos de venta ya son bastante complejos de por sí. Esta lentitud en la parte superior del embudo, el top of funnel, se traduce directamente en oportunidades comerciales perdidas. Si una campaña no funciona, enterarnos una semana tarde nos está costando dinero real. Avanzamos al punto 2. El panel de control, la solución centralizada. El meollo de la cuestión aquí es entender qué es exactamente esta herramienta. Un panel automático no es simplemente un gráfico bonito para poner en una presentación y ya está. Es una interfaz visual tremendamente inteligente. Funciona como un centro de mando unificado que recopila, integra y, lo más importante de todo, presenta datos en tiempo real desde muchísimas plataformas a la vez. En lugar de estar iniciando sesión en 5 herramientas diferentes cada mañana, tenemos un único punto de acceso. Todo el rendimiento del negocio condensado en un solo vistazo. Esto es absolutamente vital para que la toma de decisiones sea verdaderamente ágil. Una analogía que funciona de maravilla es pensar en el panel de instrumentos de un coche. Nos marca la velocidad, el nivel de combustible, la temperatura del motor, y lo brillante de esto es que para conducir por la autopista con total seguridad nadie necesita abrir el capó y entender la mecánica interna del motor, ¿verdad? Solo necesitamos tener las métricas correctas, bien claritas, justo delante del volante. Pues con un panel de negocio pasa exactamente lo mismo. No hace falta ser un analista de datos experto para ver en un segundo cómo van las visitas, los leads generados o las conversiones de la semana. Es esa simplicidad visual la que empodera a quien toma las riendas. Hagamos un pequeño inciso súper rápido sobre el vocabulario. En el mundillo del software y la analítica, la terminología suele estar casi siempre en inglés, así que vamos a aclararlo. Un dashboard es nuestro tablero de control de toda la vida. Los KPIs son los indicadores clave de desempeño. Real time significa que lo vemos todo en tiempo real, al segundo. Data Visualization es la visualización de datos y las métricas son sencillamente las métricas. Conocer esto es clave porque cualquier herramienta que vayamos a configurar va a utilizar estos términos de forma universal. Pasamos al punto 3. Pasos del panel, su implementación práctica. Ojo aquí, porque montar un panel no empieza por la tecnología, empieza por la estrategia pura y dura. El paso 1 siempre es definir los KPIs. ¿Qué necesitamos medir exactamente? Las visitas web, el coste por lead. Una vez lo tenemos claro, el paso 2 es elegir nuestro vehículo, usando herramientas como Google Looker Studio o Power BI. Luego el paso 3 es hacer de fontaneros digitales, conectar todas nuestras fuentes como Google Analytics o el CRM de ventas. El paso 4 es el diseño visual en sí, decidir qué tipo de gráficos cuentan la historia de la forma más clara posible. Y el paso 5 es donde ocurre la magia de verdad, automatizar todo el flujo para que esos datos se actualicen completamente solos, sin que nadie tenga que tocar nada. Si repasamos nuestro checklist práctico, es súper importante entender que todo esto de definir, integrar y automatizar es solo el trabajo de fondo, lo técnico. El valor real, lo que marca la diferencia en una empresa, nace en esos 2 últimos pasos. Revisar periódicamente, ya sea a diario o a la semana, y por supuesto, tomar decisiones.
Si los datos nos están gritando que un canal en concreto no está trayendo conversiones, la decisión inmediata tiene que ser reasignar ese presupuesto. El panel es el medio, pero la acción es el fin último. Vamos con el punto 4. Ejemplos del mundo real. Casos prácticos de éxito. Para aterrizar todo esto en la realidad, fijémonos en el brutal contraste que vivió una empresa de servicios B2B en Argentina. En su etapa del antes, aquello era un caos, operaban a base de reportes manuales, con un margen de error humano altísimo, y los datos andaban perdidos entre marketing y ventas. Pero en el después, tras implementar su panel integrado, la película cambió por completo. Dejaron de discutir en las reuniones sobre quién tenía el Excel correcto y pasaron a tomar decisiones semanales súper claras y objetivas. El resultado, una mejora espectacular y cuantificable en sus tasas de conversión. Y ojo, que nadie piense que esto es un apaño solo para empresas en pleno crecimiento. Que va, gigantes mundiales como Google operan exactamente con esta misma mentalidad. Utilizan estas visualizaciones automatizadas de forma totalmente transversal en la empresa, en marketing para medir campañas, en producto para ver cómo responden los usuarios y en ventas para proyectar ingresos a futuro. El objetivo final es siempre el mismo, mantener una eficiencia operativa altísima a nivel mundial gracias a decisiones apoyadas en datos puros. Las reglas del juego son idénticas, sin importar lo grande que sea el logo de la empresa. Llegamos al punto 5. Errores comunes. Las trampas de implementación que debemos evitar a toda costa. Bueno, aquí tenemos a los sospechosos habituales. El primer gran patinazo es lo que podríamos llamar el síndrome de la pantalla llena. Intentar meter absolutamente todos los datos de la empresa en un solo sitio. Eso solo genera un ruido visual tremendo y muchísima parálisis. El segundo es no definir los KPIs desde el minuto 1. A ver, si no sabemos qué significa el éxito, para nosotros es imposible medirlo. El tercero es dejar que las conexiones se rompan y no actualizar el sistema, con lo cual el panel pierde toda su credibilidad en días. Y el cuarto error, bueno, el cuarto es tan grave que merece un punto aparte. Y es precisamente este. Tenemos dashboard, pero nadie lo usa. Este es literalmente el fracaso absoluto y definitivo de todo el proceso. Imaginaos la situación. Se invierten semanas enteras en configurar fuentes, diseñar gráficos preciosos, pagar licencias mensuales y al final el sistema se queda ahí, acumulando polvo digital porque el equipo simplemente pasa de usarlo. Y esto suele pasar cuando montamos un panel sin pensar en las personas que lo van a usar en su día a día, o cuando no responde a las dudas reales del negocio. Una herramienta sin usuarios no es una solución, es solo un adorno bastante caro. Y para terminar, punto 6. Gestión basada en datos. La evolución estratégica. Conseguir implementar un sistema así supone un salto monumental. Es el momento en el que dejamos atrás el clásico marketing operativo, ese donde nos limitamos a ejecutar tareas, mandar correos y lanzar anuncios casi por inercia, sin saber muy bien qué pasa después. Y damos el salto firme hacia una dirección de negocio basada en datos. En este punto, cada movimiento que hacemos está respaldado por evidencia pura y dura. Quienes están al mando toman el control total de la situación y pasan a guiar el barco con un radar de altísima precisión, en lugar de navegar a ciegas esperando tener suerte. Toda la lógica y la magia de este cambio se pueden resumir perfectamente en esta afirmación tan potente. El que ve claro, decide mejor. Y es que simplificar la complejidad no es un simple capricho de diseño, es una ventaja competitiva brutal ahí fuera. Cuando logramos eliminar el ruido de fondo y las métricas realmente importantes saltan a la vista, las dudas desaparecen. Las respuestas a por qué no estamos convirtiendo o dónde se nos está yendo el presupuesto se vuelven evidentes al instante, y esto nos permite actuar con esa confianza y esa velocidad que hoy en día exige el mercado. Para poner el broche final a este análisis, nos quedamos con una reflexión demoledora, especialmente para el entorno B2B. Lo que no se ve, sencillamente no se puede gestionar. Es imposible mejorar un proceso que sigue en la sombra. Así que el desafío es muy claro. Ha llegado la hora de dejar de adivinar y empezar a iluminar de una vez esos rincones oscuros de nuestro embudo de ventas. Así que la pregunta que queda en el aire es, ¿qué decisiones nos van a permitir tomar los datos en el día de hoy? Es el momento de tomar las riendas de nuestro panel.